en las profecías? En 1973, un pastor llamado David Wilkerson recibió una visión, una serie de predicciones que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y no hablamos de predicciones vagas, nada de muerte y destrucción o días malos por delante, no. Wilkerson es preciso y hace casi 50 años profetizó sobre el avance de la pornografía, el progresismo de nuestra sociedad y otras 4 predicciones más que te van a dejar en shock. Pero sin lugar a dudas, su profecía sobre los Estados Unidos que se está cumpliendo ahora mismo es por lejos la más terrible e impresionante de todas. Vuelvo a preguntarte, ¿crees en las profecías? Sea cual sea tu respuesta, te aseguro que al final de este video comenzarás a creer en ellas. Pero primero, ¿quién es David Wilkerson y cómo recibió esta visión? David Wilkerson nació en 1931 en una familia profundamente religiosa en Indiana. Desde joven sintió una conexión especial con la fe, mostrando una devoción y un fervor que lo distinguieron. A medida que él crecía, su pasión por predicar y ayudar a los demás solo se hacía más fuerte, llevándolo a convertirse en pastor a una edad temprana. Pero todo cambiaría en una noche oscura y fría de 1958. David Wilkerson se encontraba arrodillado en su pequeña sala de estar, orando, hasta que fue interrumpido por un llamado divino que cambiaría su vida para siempre. Este llamado lo llevó a dejar la comodidad de su iglesia rural en Pensilvania y aventurarse en el corazón de la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York. El contraste entre el lugar donde él estaba y el sitio al que Dios lo estaba llamando era brutal. Nueva York era conocida por ser una ciudad llena de violencia, drogas y desesperación. Allí, con solo una Biblia en la mano y un corazón lleno de fe, se adentró en los barrios más peligrosos, decidido a llevar un mensaje de esperanza a aquellos que más lo necesitaban. Fue allí donde en un momento propicio Dios le otorgó una visión. Y como te decía hace un rato, todas ellas son claras y específicas. Pero empecemos con la primera profecía de este listado. Número 1. Consumismo acelerado. Los próximos años serán los más prósperos de la historia humana. Las ventas continuarán rompiendo récords y la gente gastará más que nunca en la historia moderna. Las obligaciones de crédito llegarán a ser casi incontrolables. En 1973 la economía mundial se encontraba en una fase de crecimiento. La sociedad, aunque comenzaba a experimentar cambios culturales significativos, aún mantenía los valores más conservadores comparado con la actualidad, ¿no? La idea de un consumismo desenfrenado, de personas comprando mucho más de lo que necesitan, acumulando deudas masivas, era ciertamente difícil de imaginar. La cultura del usar y tirar, donde vas y te compras una prenda para después descartarla al primer uso, no había sido arraigada completamente y los bienes se fabricaban para durar. Ahí está la heladera de tu abuela, que tiene más de 50 años. Hoy vivimos en una era de consumismo extremo, donde la obsolencia programada es la norma y las personas compran y descartan productos con una rapidez asombrosa. El ciclo de vida de la electrónica, la ropa y otros bienes se ha reducido drásticamente, obligando a que todos gastemos más continuamente. El auge de la economía digital, el comercio electrónico y las redes sociales han impulsado aún más esta cultura de consumo, porque ahora todos podemos comprar cualquier cosa con un clic, y la presión por mantener un cierto estatus social alimentado por las redes sociales solo hace que esta tendencia de gastar más crezca. A mí particularmente me ha tocado ver con mis ojos al viajar a Estados Unidos cómo la gente compra volúmenes escandalosos de comida, de ropa porque está barata en liquidación y luego desecha la mayoría porque no lo usa, porque no lo consume. Pero esto sobre el consumismo extremo, porque la segunda parte de esta profecía económica se refiere a las obligaciones de crédito o deudas. Y díganme si no estamos viviendo eso en realidad. El acceso al crédito es fácil y omnipresente. Tarjetas de crédito, préstamos personales y aplicaciones que nos dan dinero al instante permiten que todos podamos adquirir bienes más allá de nuestras posibilidades financieras, más allá de lo que ganamos, llevando a que muchas veces haya situaciones de deuda incontrolable. Una vez más, esto fue exacerbado por la cultura del consumo que promueve la publicidad, el marketing y que nos alientan a comprar y a desear siempre lo último y lo mejor. Pero ahora voy a necesitar que me prestes toda tu atención, porque la segunda predicción que dijo David y que a mí particularmente más me sorprendió fue el fácil acceso a la pornografía. En sus propias palabras, los niños con solo un botón podrán quedar expuestos a la pornografía y perversión sexual del tipo más indecente. La gente recibirá películas eróticas directamente en sus salas. ¿Cómo? ¿Qué?
Un clic, un botón, ¿cómo sabía que eso iba a suceder? De vuelta, viajemos en el tiempo. La sociedad de 1973 era mucho más conservadora en términos de moralidad y decencia pública que la nuestra. La pornografía estaba relegada a lugares oscuros y secretos, lejos del acceso general. Predicar que algún día sería fácilmente accesible para todos, incluidos los niños, era impensado. Pero hoy la cosa, lamentablemente, es muy distinta. Con la televisión e internet primero y con los teléfonos celulares después, 4G, 5G, Wi-Fi, en casas, en la calle, en cualquier momento, cualquiera puede quedar expuesta a este tipo de contenido. De hecho, la edad promedio en que los niños ven por primera vez pornografía es alrededor de los 11 años. Sin embargo, hay informes que afirman que en realidad es aún menor, a los 8. Pero esto es lo peor. Un alto porcentaje de niños y adolescentes se encuentran con pornografía de manera no intencional. Mientras navegan por internet, simplemente les aparece de manera accidental. Una vez más, esto era algo impensado hace 50 años cuando David recibió esta visión. Pero puede que todavía tengas tus dudas y que aún no creas en las profecías. Bueno, abrochate el cinturón porque vamos a sumergirnos aún más profundo en la predicción número 3. Dijo Wilkerson: hoy los homosexuales sufren el rechazo de la sociedad y el repudio de las enseñanzas de la iglesia. En el futuro serán aceptados y su estilo de vida será promovido. Incluso llegó a afirmar: los homosexuales llegarán a ser militantes que harán ostentación de su pecado en charlas televisadas. Recuerden, una vez más, 1973. Para que se den una idea, en ese momento histórico la homosexualidad estaba ampliamente rechazada y condenada. De hecho, había sido clasificada como una enfermedad mental por la Asociación Americana de Psiquiatría y los derechos LGBT apenas comenzaban a ser discutidos. O sea, esto fue antes de Freddie Mercury, antes de la bandera arcoíris, antes del mes de junio, antes de todo. Si alguien era homosexual en los 70, debía esconderse o sufrir el rechazo, la condena social, por no decir horribles terapias de conversión. Por supuesto que todo esto era deplorable y sumamente triste, pero es en ese contexto donde Wilkerson dice que dentro de poco estarán en televisión y serán celebrados. O sea, digamos, en un contexto de persecución y de rechazo total, donde eran verdaderamente oprimidos, tapados, escondidos, donde sufrían, él profetizó algo que vemos en esta era. Youtubers, actores, conductores, realmente hoy ser homosexual es un motivo de orgullo, de ostentación y pueden hablarlo libremente desde donde sea. Yo quiero que te quedes con esto. ¿Cómo alguien podía profetizar esto con tanta precisión? Ni el homosexual más optimista lo podría haber dicho hace 50 años. Y si esto te asombró, déjame decirte que la terrible profecía sobre los Estados Unidos que se está cumpliendo ahora mismo te va a dejar en shock. Pero antes de contártela, necesito revelarte lo que David Wilkerson profetizó sobre el cannabis. La marihuana será legalizada. Habrá más adultos insatisfechos que la fumen que adolescentes buscando emoción. Esto es notable y sorprendente. La marihuana era ilegal en prácticamente todo el mundo y su consumo era considerado un problema criminal y social. La idea de su legalización era verdaderamente absurda. Pero una vez más, hoy en día todo cambió. Varios países del mundo y estados de Estados Unidos han legalizado el uso del cannabis medicinal y recreativo. Este cambio ha sido impulsado por muchos factores económicos, sociales e incluso médicos. Las industrias emergentes de cannabis generan miles de millones de dólares. Esta droga la podemos ver en películas, en series, la fuman referentes del deporte, de la música. Literalmente millones de personas siembran, compran y hasta le escriben canciones a la marihuana. Casi que hoy lo vemos como algo normal, pero tal y como te mostré en el 73, esta idea era loquísima. ¿Cómo pudo David Wilkerson predecir esto con tanta precisión? Pero hay algo más que me llama la atención, porque la profecía no solo anticipa que sería legalizada o normal, sino que también hasta predijo el perfil demográfico de los consumidores, o sea, quiénes la iban a fumar. Mientras que en la década de 70 el uso de la marihuana era predominantemente un fenómeno juvenil, asociado con la rebeldía, con la contracultura, hoy vemos que su consumo se ha extendido significativamente entre los adultos. Y este grupo lo utiliza no tanto para recreación, sino también como un medio para manejar el estrés y otros problemas de la vida moderna. Amigos, la verdad es que esta visión es clara y directa, no es ambigua, describe nuestro mundo actual con una exactitud que sorprende. Y si hablamos de sorpresa, yo necesito que escuches la predicción número 5, que es el peor pecado de nuestros tiempos. Y sí, sé que esto puede incomodar a algunos, pero sé en mi corazón
que es necesario compartirlo. Veo el pecado del futuro como el mal empleo del tiempo libre. Esto no tiene nada que ver con una oportunidad de irse de vacaciones. No es el tiempo que se emplea en turismo. Estoy refiriéndome al tiempo que verdaderamente uno tiene para sí mismo y qué escoge hacer con él. Wilkerson describió en su libro cómo los cristianos pasarían horas viendo televisión, dedicándose a entretenimientos en lugar de orar y buscar a Dios en la Biblia. En sus propias palabras, mirá al cristiano de los últimos tiempos enviciado con la televisión, horas y horas dedicadas para novelas, series, deportes, pero no tiene tiempo para estar a solas con Dios. No hace falta que te lo diga, esta predicción se ha cumplido con una precisión increíble. La televisión ha sido superada por una avalancha de dispositivos y plataformas digitales que compiten por nuestra atención. Smartphones, tablets, computadoras y una infinidad de aplicaciones de redes sociales y entretenimiento. Pasamos horas navegando en las redes sociales, viendo videos en YouTube y consumiendo contenido en servicios de streaming como Netflix. En 1973 esta visión parecía exagerada y poco realista porque la vida era más lenta y aunque la televisión estaba generando popularidad, ¿no? y su impacto era alto, no se compara con nada con la hiperconectividad de nuestros días. Sin embargo, Wilkerson captó una tendencia que se manifestó con precisión en este siglo XXI, que el mayor pecado del futuro contra Dios no sería deshonrar el cuerpo, satisfacer la carne o blasfemar su nombre, sino que sería simplemente ignorarlo en un día y una época en el que Él está llamando tan claramente. No sé vos, pero yo no quiero ignorar a Dios. Yo quiero ser parte de su plan, de lo que Él está haciendo y quiere hacer en las naciones. Esta profecía me hace pensar, ¿estoy cayendo en este pecado moderno? ¿Uso realmente bien el tiempo libre? Son preguntas que cada uno de nosotros debe hacerse y no las estoy proponiendo para juzgarte o que te sientas mal, porque como te dije, me las pregunto a mí primero. Bien, yo te dije que iba a revelarte la increíble profecía sobre Estados Unidos que se está cumpliendo ahora mismo y eso es exactamente lo que voy a hacer. Hacé clic en este video inmediatamente y asegúrate de suscribirte a Apocalipsis 23, mi nuevo canal de YouTube donde todo este contenido de profecías y el final de los tiempos va a vivir. Los veo allá.